Pensé que solo era un niño callado, hasta que vi cómo se paró frente a un coche como si quisiera morir. Nadie lo detuvo. ¿Cuál fue el rumor más cruel que escuchaste sobre un compañero en la escuela? Había un chico en mi salón, en primero de secundaria. Se llamaba Mateo. Era bien bajito para su edad. Casi no hablaba con nadie y siempre estaba en su rollo. En cada recreo comía solo, en la misma banca, allá en la esquinita del patio, mirando al vacío. Era como si viviera en su propio mundo, como si nada le importara. Jamás lo vi sonreír en todo el tiempo que estuve con él. Le decían de todo, unas cosas bien feas, la neta. Y sí, le dolía. Se notaba. Pero nunca respondía, nunca mostraba cuánto le afectaba. Y eso como que enfurecía más a los que lo molestaban. Eran crueles y constantes. Un día, a la salida, Mateo se metió directo a la calle y se paró justo enfrente de un coche que venía. Así, sin más, como si estuviera esperando que lo atropellaran. El conductor frenó de golpe. Se detuvo a unos centímetros de él. Mateo se quedó como congelado, y nomás se movió cuando el señor bajó del coche y le preguntó si estaba bien. Él bajó la cabeza y se alejó despacito, sin decir nada. En la clase de educación física nadie lo escogía para jugar. Y cuando era el último, todos gritaban que era un perdedor y se reían en su cara. Él agachaba la cabeza, se iba al rincón de la cancha y se sentaba en el piso, tapándose la cara con las manos. Y en los vestidores, peor tantito. Empezaron a insultarlo con cosas bien pesadas, con palabras homofóbicas bien fuertes. Le decían marica, putito, pervertido y otras cosas que ni vale la pena repetir. No pasó mucho para que ya toda la escuela anduviera diciendo que Mateo era gay, como si eso fuera motivo para humillarlo. Y ahí sí, todos se subieron al tren de los insultos. Le aventaban fruta por la espalda, a propósito, para que no supiera quién fue. Una vez le dieron en la cabeza con tal fuerza que cayó al suelo, con los ojos llenos de lágrimas. Quiso levantarse, pero llegaron de nuevo y le tiraron los libros. Cayó otra vez, y las risas, más fuertes todavía. Mateo se levantó, recogió sus libros del piso y salió corriendo. Corrió tanto que ni sé cómo le dio el cuerpo. Dicen que caminó más de 15 kilómetros ese día, siguiendo la carretera, sin rumbo, sin saber a dónde iba. Y por lo que contaron después, le daba igual si moría ahí mismo. Aún así, nunca se defendió. Nunca. No sé si alguna vez han visto a alguien que parece estar vivo por fuera, pero muerto por dentro. No hablo de metáforas ni exageraciones. Hablo de verdad, de esas personas que caminan como si el mundo pasara a través de ellas. Así era Mateo cuando regresó a la escuela después de aquella semana en la que desapareció. Fue una semana exacta. 7 días de clases donde nadie preguntó por él. Ni un profesor. Ni la directora. Nadie. Bueno, nadie excepto yo. Aunque tampoco hice mucho. Solo lo pensé. Me preguntaba si estaba bien, si habría hecho algo. Lo juro, llegué a imaginar que se había matado. El lunes siguiente, cuando entró al salón, el silencio se sintió más denso que nunca. Nadie lo saludó. Nadie dijo nada. Solo pasó entre las filas con la mochila en la espalda, más encorvado que antes, con el cabello un poco más largo y los ojos. Joder, esos ojos ya no eran los mismos. Se sentó en su lugar, al fondo, junto a la ventana, como siempre. Ni siquiera miró a nadie. Saqué mis audífonos por reflejo, como si eso pudiera apagar el ruido que estaba por venir. Porque sí, lo sabía. Esa calma solo era el preludio del infierno. ¿Y el loquito ya regresó?, dijo Jorge, uno de los cabrones que más lo molestaba. Sí, mira, contestó Diego, el otro imbécil inseparable de Jorge. Más flaco, más jodido. Y todavía maricón. Las risas se colaron como cuchillos por la espalda. Yo apreté los dientes. No dije nada. No me moví. Y eso me sigue pesando. Ese día pasó sin más. Mateo no reaccionó. Comió solo. No habló. No miró. Pero en la última clase algo pasó. El profe de español, el único que no parecía un robot, dejó una actividad. Formar duplas al azar para hacer una investigación. Y ahí fue cuando la suerte, o el destino, o lo que sea, me emparejó con Mateo. Escuché como varios rieron por lo bajo. Uno dijo, «Uy, te tocó el muerto». Otro, «Te vas a contagiar lo rarito». Mateo ni parpadeó. Solo me miró. Y yo, sin saber por qué, no pude sostenerle la mirada. Sentí una culpa que no sabía que tenía. Nos quedamos después de clases en la biblioteca para planear el trabajo. Yo intenté romper el hielo. ¿Qué tema quieres hacer? Podemos escoger uno de los que el profe dejó o... El de migración. Me interrumpió con voz baja, pero firme. Asentí. Empezamos a revisar libros. No hablábamos mucho, pero... Cada vez que decía algo, lo hacía con una claridad brutal.
Sabía un chingo del tema, citaba autores, conectaba ideas. Era inteligente, muy cabrón. Y yo solo pensaba, ¿por qué nadie ve esto? ¿Por qué nadie lo escucha? En un momento, cuando se agachó a sacar su cuaderno, su sudadera se levantó un poco. Vi una línea gruesa en su costado. Una cicatriz, larga, mal cerrada. Me congelé. ¿Qué miras?, preguntó de pronto, sin verme. Nada. Perdón. No respondió. Solo siguió escribiendo. El ambiente estaba cargado. Sentí que había una tensión invisible, algo que no sabía si era miedo, dolor o simplemente resignación. Terminamos de planear el trabajo y salimos de la biblioteca. Caminamos en silencio por el pasillo vacío. Las luces de la tarde daban un tono naranja que hacía todo parecer más quieto. Pero justo cuando íbamos a la salida, un grito rompió el silencio. ¡Oye, putito! Era Jorge. Venía con Diego y otro más. Se acercaban con sonrisas que no prometían nada bueno. Mateo se detuvo. Yo también. ¿Ya tienes novio o todavía no?, dijo Diego riéndose mientras se ponía frente a él. Mateo no respondió. ¿Y tú qué?, me dijo Jorge a mí. ¿Ahora te gustan los raritos? Déjenlo en paz, güey. ¿Ya, no? No sé cómo me atreví a decir eso. Me salió solo. El corazón me latía con fuerza. Jorge se me quedó viendo, con una sonrisa torcida. ¿Qué pasa contigo, ¿Te volviste de su club o qué? Mateo me miró por primera vez en toda la tarde. No con gratitud, no con miedo, con algo parecido al desconcierto. Y entonces Jorge dio un paso al frente. Ya bájale, cabrón. Le solté antes de que hiciera algo. Pero no hizo falta. Una puerta se abrió al fondo del pasillo. Era la directora. Los tres se dispersaron como ratas. Mateo no dijo nada. Solo caminó hacia la salida. Yo me quedé ahí, con el cuerpo tenso, sin saber qué acababa de pasar. Al día siguiente, Mateo no llegó a clases. Y lo que ocurrió después. Nadie lo vio venir. No vino, ni el martes, ni el miércoles. Mateo desapareció otra vez. 2 días seguidos sin aparecer. Y como antes, nadie preguntó nada. Solo se notaba por el banco vacío al fondo del salón y por el silencio. Porque, aunque no hablara, su ausencia hacía ruido. Lo juro. Yo empecé a preocuparme. Mucho. El miércoles en la tarde me armé de valor y fui a la oficina del maestro de español. Sabía que era el único que tal vez le interesaría. Profe, disculpe, ¿usted sabe por qué Mateo no ha venido? Me miró por encima de sus lentes. Bajó el libro que estaba leyendo y entrecerró los ojos como si intentara adivinar si yo hablaba en serio. No tengo idea, la verdad. ¿Pasó algo? No, o bueno, no sé. Solo que, como soy su compañero del trabajo y eso. El profe suspiró. Agarró una carpeta. Mateo es un chico complicado, muy inteligente pero reservado. Ha tenido algunas dificultades en casa. Hizo una pausa como si hubiera dicho más de lo que debía. ¿Tú eres amigo de él? Me quedé en silencio. Quise decir que sí, pero no podía mentirle. Ni a él ni a mí. No, pero tampoco quiero que le pase algo. El profe me miró con esa expresión que tienen los adultos cuando ya vieron demasiado, y aún así no pueden hacer nada. Cerró la carpeta y dijo, si sabes algo, dímelo. Salí de la oficina con un nudo en el estómago. Esa misma tarde decidí hacer algo que jamás imaginé. Busqué el nombre de Mateo en Facebook. No había mucho. Una cuenta con su nombre, sin foto. Solo una portada. Un paisaje borroso de una carretera al atardecer. Solo tenía 2 publicaciones. Una de hacía meses. Un poema extraño, casi como un lamento. Y otra, de 3 días atrás, que me congeló. La gente no se da cuenta de que un día vas caminando y ya no quieres volver. Vi la fecha. Era del domingo. Un día antes de que dejara de venir. Mi pecho se apretó. Algo no estaba bien. El jueves decidí ir más allá. A la salida, busqué a una chica de tercero que, según yo, era prima de Mateo. Se llamaba Camila. Nunca habíamos hablado. La esperé afuera del edificio de secundaria. Cuando salió, le dije, «Perdón, tú eres Camila, ¿verdad?» Me miró raro. «Sí. ¿Y tú quién eres?» «Voy en segundo. Estoy haciendo un trabajo con Mateo y no ha venido. ¿Sabes si está bien?» Su cara cambió. Algo en sus ojos se apagó. «No sé si debería decirte esto. Por favor». Camila respiró hondo. El lunes en la madrugada, Mateo se fue de la casa. Mi tía encontró una nota, pero no decía a dónde iba. Solo decía, «Ya no aguanto más». Sentí que el suelo se me movía. ¿Y no han llamado a la policía? Sí, pero dicen que no pueden hacer mucho porque no es la primera vez. La vez pasada lo encontraron caminando en la carretera hacia Querétaro. ¿Y ahora? No hay rastro. Pero mi tía está destrozada. Me quedé en silencio. Quería vomitar. Camila me miró con más compasión que sospecha. ¿Eras su amigo? No, pero debí serlo. Nos quedamos ahí, callados.
viendo cómo los demás alumnos salían gritando, bromeando, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos para alguien más. Esa noche no pude dormir. Me sentía impotente, culpable. El viernes en la mañana, algo rompió la rutina por completo. Cuando llegué al salón, todos estaban de pie, murmurando. Algunos estaban pálidos, otros veían sus celulares. Le pregunté a Andrés, el güey de adelante, ¿qué pasó? Me enseñó la pantalla de su celular. Un video, grabado con mala calidad, oscuro, pero se veía. Era Mateo, solo, caminando por las vías del tren. El título decía, joven desaparecido es visto en las vías de Toluca. No se sabe su paradero actual. El video había sido subido esa madrugada, y el corazón se me detuvo cuando vi la descripción. El joven fue visto por última vez caminando en dirección contraria al paso del tren, sin ningún tipo de reacción al escuchar la bocina. Nadie supo si lo alcanzó o si se desvió. Ese día nadie hizo chistes, nadie se burló, nadie dijo nada. Pero yo ya sabía que algo muy jodido estaba a punto de pasar. Ese fin de semana fue eterno, cada hora parecía un eco. Y el video. El maldito video de Mateo caminando sobre las vías no salía de mi cabeza. Lo vi más veces de las que me atrevo a admitir. Le puse pausa, retrocedí, traté de leer su cuerpo. Busqué señales de vida, de miedo, de intención. Nada. Mateo parecía en paz. Y eso fue lo que más me jodió. El lunes llegué temprano a la escuela. Quería saber si alguien sabía algo nuevo, pero todo seguía igual. Ni una palabra oficial, ni una mención del director. Solo rumores entre pasillos, caras largas y el banco de Mateo. Otra vez vacío. Casi al mediodía, vi al profe de español entrar al salón más serio que nunca. Se quedó en silencio frente al pizarrón, como si dudara de lo que iba a decir. ¿Alguien sabe algo de Mateo?, preguntó de pronto. Nadie respondió. Solo se escucharon sillas crujir y toses incómodas. Todos se hacían los distraídos. Hay una denuncia activa. Lo están buscando oficialmente, continuó. Y quiero que sepan que si alguno tiene información, cualquier cosa, puede decírmelo, con confianza, en privado si quieren. Me ardió el pecho. Pensé en levantar la mano, en contar lo que Camila me había dicho, en mostrar el video. Pero no lo hice. Algo me detuvo. Una mezcla de miedo y culpa. O tal vez la sensación de que ya era demasiado tarde para hacer la diferencia. Después de clases, me acerqué al profe. Le pedí hablar un momento. Fuimos a la sala de maestros. Se quitó los lentes y me miró con atención. Lo vi en un video, le dije. Caminando por las vías del tren. Salió el viernes en la noche. Estaba solo. El profe no pareció sorprendido. Ya lo vi también. Su madre lo compartió con las autoridades. Lo están buscando por esa zona. Asentí, con la garganta cerrada. Profe, ¿usted cree que se va a matar? Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Y dolió. Como si al nombrarlo, lo hiciera más real. El profe bajó la mirada. No lo sé, hijo. Pero sí sé que nadie desaparece así por nada. Esa noche, mientras cenaba, recibí un mensaje inesperado. Era Camila. ¿Puedes venir mañana a la casa de mi tía? Ella quiere hablar contigo. Mi estómago se encogió. Le pedí la dirección. Estaba en una colonia tranquila, en las afueras de la ciudad. Fui al día siguiente después de clases. Cuando llegué, Camila me estaba esperando afuera. Me llevó directo al interior. La casa era humilde, pero limpia. En la sala, una mujer sentada en un sillón con la mirada perdida. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar. Era la mamá de Mateo. Él habló de ti. Fue lo primero que me dijo. No supe qué responder. Dijo que eras diferente, que no sabías si ayudarlo o no, pero que no eras como los otros. Me mordí el labio para no llorar. Él dejó esto. Continuó, y me extendió una hoja doblada. La tomé con manos temblorosas. La abrí. Era una carta, escrita con tinta negra. La letra era la de Mateo. Reconocible, limpia, con márgenes perfectos. No estoy buscando que me salven, solo quiero dejar de sentir. Y si por alguna razón no regreso, quiero que sepan que hubo alguien que me hizo dudar. Solo una vez, pero fue suficiente para saber que no todo está podrido. Gracias. Casi no podía respirar. Me temblaban los dedos. El silencio en esa sala era brutal. ¿Él escribió esto antes de irse? La noche del domingo. Lo dejó debajo de su almohada. Lo encontramos apenas ayer. Pensé que debías leerlo. Asentí, en shock. No entiendo por qué yo... Porque en medio de tanto dolor, Mateo te vio. Aunque tú no te hayas dado cuenta. Me despedí sin poder hablar más. Caminé de regreso sin saber a dónde iba. Solo caminé. Y mientras bajaba por una calle desierta, mi celular vibró. Era un mensaje de voz. Número desconocido. Lo abrí. Y lo que escuché me heló la sangre. Una respiración agitada. Luego, una voz conocida, rota.
apenas un susurro. No debería haberte mencionado, pero lo hice, y ahora ya no puedo volver. La grabación se cortó. Era Mateo, y estaba vivo. Esa noche no dormí. Escuché ese audio una y otra vez. Cada respiro, cada pausa. Era él. No había duda. Mateo estaba vivo. Y sabía algo. Algo que no quería decir. O que no podía. No debería haberte mencionado. Esa frase me taladraba la cabeza. ¿A quién le había dicho? ¿Por qué no podía volver? Al día siguiente no fui a clases. Me inventé una fiebre con mi mamá y me quedé en casa. No podía concentrarme en nada más. Ni en el trabajo de español, ni en tareas, ni en mi propia vida. Solo pensaba en encontrarlo. En saber si estaba a salvo. ¿En qué carajo significaba ese mensaje? Le escribí a Camila. Recibí un audio de Mateo. No tardó ni 2 minutos en contestar. ¿Qué? ¿Estás seguro? Sí, es su voz. Dura solo unos segundos. ¿Puedo mandártelo? Sí, por favor. Se lo mandé. Tardó un poco en reproducirlo. Luego me llamó. ¿Dónde lo conseguiste? Su voz temblaba. Me lo mandaron anoche. Número desconocido. ¿Has intentado rastrearlo? No tengo ni idea de cómo. Camila guardó silencio. Mi tío es técnico en sistemas. Tal vez él pueda ayudarte, pero necesitamos ese número. ¿Lo tienes? Se lo pasé. Quedamos en vernos en su casa por la tarde. Esta vez llegué más nervioso que antes. Me sentía parte de algo que no entendía, como si cada paso que daba me acercara a algo más oscuro, más profundo. El tío de Camila era un hombre robusto, con cara de pocos amigos, pero fue directo al punto. Tomó mi celular, copió el número y lo metió a un programa en su computadora. Este número está registrado en una línea prepago de Oaxaca, dijo, pero el chip fue activado hace apenas 2 días. Es probable que haya sido comprado solo para mandar ese mensaje. ¿Podemos saber de qué parte? Pregunté con ansiedad. Dame unos minutos. El hombre tecleó, abrió ventanas, ajustó mapas. Yo no entendía nada, pero cada clic me aceleraba el corazón. Aquí está. Fue enviado desde un punto cercano a San Felipe del Agua. Es una zona medio rural, a las afueras de la ciudad. Muchos cerros. Señal débil. ¿Crees que todavía esté ahí? No lo sé, pero si él está escondido, eligió bien. Nadie lo va a encontrar si no quiere. Camila se giró hacia mí. ¿Irás? Tragué saliva. Miré la pantalla. Un mapa con una mancha roja señalando un punto entre montañas. Sí. ¿Solo? No. ¿Vendrías conmigo? Camila dudó, pero luego asintió. Él me importa también. El sábado siguiente tomamos un autobús a Oaxaca. Nadie sabía. Le mentimos a nuestras familias. Dijimos que íbamos con un grupo de estudio a un taller. Lo sé, fue una estupidez. Pero en ese momento, nada me parecía más importante que encontrar a Mateo. El viaje fue largo, silencioso. Cada tanto Camila me miraba como queriendo decir algo, pero se guardaba las palabras. Cuando llegamos, alquilamos una habitación en una posada barata. El dueño era un señor mayor, amable, que no hizo muchas preguntas. Desde ahí planeamos cómo buscarlo. No teníamos un plan real, solo intuición y desesperación. El domingo temprano, tomamos un taxi hasta el último punto del mapa. El conductor nos dejó en un camino de terracería. De aquí en adelante es puro monte, nos dijo. ¿Hay casas por aquí? Pocas. Algunas familias viven entre los cerros, gente que no quiere que la molesten. Comenzamos a caminar. Subimos por senderos, cruzamos un pequeño riachuelo, vimos perros callejeros, gallinas sueltas. Nada parecía indicar que Mateo estuviera ahí, pero seguíamos. A la media hora, vimos una pequeña construcción de madera. Parecía una cabaña vieja, medio escondida entre los árboles. Me acerqué con cuidado. El corazón me latía con tanta fuerza que podía oírlo. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Silencio. ¿Mateo? Dije casi sin voz. Entonces, desde dentro, un ruido, como un golpe seco. Luego pasos. La puerta se entreabrió. Y ahí estaba. Mateo. Más delgado, más pálido, con la barba apenas comenzando a crecer. Ojeras profundas. Una mirada que ya no era de miedo, era de guerra. ¿Qué haces aquí?, dijo. Su voz era seca, dura, distante. Recibí tu audio. Tenía que venir. Nos miró a los dos. No deberían haber venido. Ya no es seguro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mateo dudó. Nos miró de nuevo. Y entonces lo dijo. Porque alguien me está buscando. Y no son mis papás. Nos quedamos congelados. Alguien me está buscando. Y no son mis papás. La frase se quedó suspendida en el aire como si no quisiera caer. Mateo nos miró con una mezcla de rabia contenida y miedo. Nunca lo había visto así. No era el mismo chavo callado del salón. Este Mateo era otro. Uno endurecido, como si algo dentro de él se hubiera roto de forma permanente. ¿Quién te está buscando?, preguntó Camila, dando un paso al frente.
Mateo se giró y empujó la puerta para que entráramos. No respondió. La cabaña era simple. Un colchón en el piso, una mochila rota en la esquina, un frasco de pastillas vacío y una pequeña mesa con una linterna y cuadernos. Nos sentamos en silencio. Mateo caminó por la habitación como si buscara cómo empezar a hablar. Todo cambió cuando ese video se filtró, dijo de repente con voz baja. El de los vestidores. Me acordé del video. Ese en el que lo insultaban, lo empujaban, lo escupían, el que nadie tuvo los huevos de borrar. Alguien lo subió a una cuenta falsa. Y no solo eso. Le pusieron mi nombre, dirección, mi escuela, todo. Mi mamá tuvo que cambiar de teléfono. Nos empezaron a llegar mensajes, amenazas. Camila y yo nos miramos. Nadie sabía eso. Nadie había contado esa parte. Un día, un tipo tocó a la puerta de mi casa. Mi mamá pensó que era del trabajo, pero no. Era uno de esos cabrones que andan en grupos de odio. Esos que buscan limpiar las calles de anormales. ¿Qué? ¿Estás diciendo que alguien fue a tu casa a amenazarte? Pregunté incrédulo. Mateo asintió, serio. Ese hombre me dijo que sabía quién era yo, que ya no tenía dónde esconderme, que me iban a hacer pagar por andar confundiendo a los niños buenos. Fue cuando entendí que ya no se trataba de la escuela, ni de Jorge, ni de Diego. Esto se había salido de control. Se frotó la cara como queriendo borrar los recuerdos. Por eso me fui. No quería que mi mamá saliera lastimada. Ella solo quería que yo estuviera bien. Aunque no entendía del todo, me protegía. Pero yo la estaba poniendo en peligro. El silencio se volvió incómodo. La lluvia empezó a caer afuera, leve, como un murmullo. Todo se sentía surreal. ¿Y por qué mandaste ese mensaje de voz?, pregunté. ¿Por qué a mí? Mateo me miró fijamente. Porque tú no te reíste. Porque tú me viste, aunque no hiciste nada. Y eso fue suficiente para mí. Pero ya no me alcanza. ¿Qué quieres decir? Mateo se levantó. Abrió un cuaderno lleno de recortes de periódicos, anotaciones, nombres. Parecía un archivo personal. Lo puso sobre la mesa. Estoy recopilando todo. Nombres, fechas, conversaciones. Tengo capturas, audios. Tengo pruebas. Y no solo de los idiotas del salón, también de lo que la escuela ignoró, de cómo los profesores no hicieron nada, de cómo me dejaron solo. Pasó la página, mostró una lista. ¿Reconoces estos nombres? Leí los primeros. Eran alumnos, exalumnos, algunos profesores, incluso una orientadora. ¿Qué vas a hacer con esto? Mateo cerró el cuaderno con fuerza. Lo voy a exponer. Todo, con nombres y apellidos. Si tengo que arder, ellos van a arder conmigo. Me quedé helado. Mateo, eso puede meterte en más problemas. Esa gente. Ya no me importa. Nadie me protegió. Nadie alzó la voz. Ahora voy a hacerlo yo. Y si me pasa algo, quiero que alguien sepa lo que estaba haciendo. Quiero que tú lo sepas. Me quedé en shock. Camila tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? Mateo suspiró, bajó la cabeza por un momento, luego nos miró directo. Necesito su ayuda, para terminar de armar esto, y para hacerlo público. Si algo me pasa, ustedes van a contar mi historia. Pasamos la noche en la cabaña. No dormí nada. Mateo nos fue mostrando todo. Los chats donde pedía ayuda y lo ignoraban. Las denuncias archivadas. Los correos a la dirección. Las respuestas vacías. Era una radiografía del abandono. Una autopsia de una víctima viva. En la madrugada, Mateo salió a caminar. Camila y yo lo seguimos de lejos. Se paró en la cima de una colina y se quedó mirando al horizonte. ¿Alguna vez pensaste en morirte de verdad?, le pregunté. Mateo no se giró. Sí, pero ahora pienso en hacer que todos me vean antes de desaparecer. Se giró hacia nosotros. Y sé por dónde empezar. Caminamos de regreso en silencio. El aire era frío, pesado, y cuando volvimos a la cabaña, la puerta estaba entreabierta. Mateo se detuvo en seco. ¿La dejamos así? No, dijo Camila. Mateo empujó la puerta. Todo estaba revuelto. Sus cuadernos, el colchón, incluso la mochila, la mesa tirada. Y en la pared, con pintura roja, una palabra garabateada a toda velocidad. Calla. La palabra brillaba como una herida abierta en la pared. Calla. Así, en mayúsculas. Pintada con algo que parecía pintura en aerosol, pero por un segundo creí que era sangre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en las orejas. Mateo se quedó paralizado. Camila se cubrió la boca con la mano. Yo fui el primero en entrar. Todo estaba patas arriba. No habían robado nada valioso, porque no había nada valioso que robar, pero era claro que no buscaban cosas. Buscaban enviar un mensaje. ¿Tú se lo contaste a alguien?, me preguntó Mateo sin mirarme. No, a nadie. Lo juro.
¿Y tú? Le preguntó a Camila. Ella negó rápidamente con la cabeza. Esto fue hoy, dije, mirando el estado de las cosas. Cuando salimos a caminar, nos estaban vigilando. Mateo apretó los puños. No tenía miedo, tenía furia. Esa furia contenida que nunca le había visto mostrar, ni siquiera cuando lo escupían o le gritaban en la cara. Era otra cosa, como una bomba a punto de estallar. Esto lo hicieron los mismos de siempre, dijo. No quieren que hable, pero ahora van a tener que escuchar. Esa noche no dormimos, ni un segundo. Limpiamos un poco la cabaña y cerramos la puerta con una barra de metal que encontramos detrás. Mateo estaba decidido. Dijo que no se iba a ir, que terminaría todo ahí. Me importa un carajo si vienen por mí. Yo me quedo hasta dejar esto listo. Después, que pase lo que tenga que pasar. Camila intentó convencerlo de que se fuera con nosotros, que al menos buscáramos un lugar más seguro, que volviéramos con su mamá. Pero no hubo forma. Estaba más decidido que nunca. Yo no soy el mismo niño que ustedes conocieron, nos dijo esa madrugada, bajo la luz tenue de una vela. Ese que se quedaba callado mientras lo pateaban, el que se cubría la cara en la cancha para no ver cómo se reían. Ese ya no existe. Murió el día que me paré frente a ese coche, y ese cabrón no frenó por mí, frenó por casualidad. Nos miró fijo, y ahora yo decido en qué me convierto. Volvimos a la ciudad al día siguiente. Mateo nos entregó una USB. Dijo que era una copia de seguridad, que si él desaparecía, debíamos subir todo a internet, en blogs, foros, grupos de Facebook. Dijo que había escrito nombres, lugares, fechas y que todo estaba respaldado. Cuando llegamos, Camila me pidió que guardara la USB. Yo la escondí en una caja de zapatos, debajo de mi cama, como si fuera oro. No sabía exactamente qué había dentro, pero lo sentía. Era dinamita. Ese lunes, la escuela volvió a la normalidad, pero ya no era la misma. El video de Mateo en las vías se volvió viral en TikTok. No sé quién lo volvió a subir, pero esta vez sí explotó. Cientos de comentarios. La mayoría eran horribles. Otros, fingidamente compasivos. Pocos eran sinceros. ¿Y los que lo molestaban? ¿Dónde están ahora? Así es como mueren los callados. Esto es lo que provoca el bullying. Y un comentario que me dejó helado. Yo estudié con él. Nunca dijo nada, pero los profesores sabían. Y ahí empezó la caída. 2 días después, la escuela envió un comunicado interno a todos los alumnos y padres. Un PDF mal redactado, diciendo que lamentaban profundamente la situación del estudiante Mateo N., que estaban colaborando con las autoridades y que rechazaban cualquier tipo de violencia. Mentira. Fue solo para cubrirse el culo. Lo sabíamos. Camila y yo nos reunimos en secreto para revisar el contenido de la USB. La conectamos en su laptop, con las manos sudadas y el corazón acelerado. Había videos, capturas de pantalla, chats con directores ignorando las denuncias. Un audio donde un profesor decía, «Ese niño se lo busca. Es raro, y eso incomoda a los demás». El audio era nítido. Se reconocía la voz. Yo sabía quién era. Todos sabíamos. Si esto sale a la luz, dije, se hunden. Camila cerró la laptop. ¿Y si nos hundimos con ellos? Guardamos silencio. Sabíamos que si hablábamos, también seríamos el blanco. Nos volverían locos. Dirían que mentíamos, que manipulamos los archivos, que Mateo era problemático. Pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras pensábamos qué hacer, recibí un mensaje de texto de un número bloqueado. Solo decía, ¿te crees héroe? Cuida tu lengua. Y adjunto, una foto mía saliendo de mi casa esa misma mañana. Cuando vi la foto, sentí como si me arrancaran el aire de los pulmones. Ahí estaba yo, claramente, saliendo de mi casa, con mi mochila al hombro. No era una imagen vieja, era de ese mismo día. Reconocía hasta la camiseta arrugada que me había puesto a las prisas. La perspectiva estaba tomada desde una distancia media, como si alguien me hubiera seguido, o espiado desde un coche estacionado. El mensaje era claro, me estaban vigilando. Mi primer impulso fue correr. No sabía a dónde, pero quería salir de mi cuarto, de mi casa, de mi cuerpo. Me temblaban las piernas, cerré las cortinas, apagué la luz. Respiraba agitado. Quería llorar, pero no podía. Llamé a Camila de inmediato. Tardó unos segundos en contestar. Cuando lo hizo, ya podía oír su respiración nerviosa al otro lado de la línea. ¿Qué pasó? Me mandaron una foto. De mí. Hoy en la mañana. Saliendo de mi casa. No, no jodas. Me están siguiendo, Cami. Me están vigilando. Y nos están advirtiendo. Silencio. ¿Te la mandaron desde el mismo número? No. Otro. También bloqueado. Entonces ya saben que tenemos la información. Saben lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer algo ya. ¿Qué? ¿Subirlo todo? No sé. Pero ya no podemos esperar. Mateo está solo allá.
Si ellos lo encuentran primero, me detuve. No terminé la frase. Los dos sabíamos lo que podía pasar si lo encontraban. El día siguiente fue un desfile de paranoia. En la escuela, todo me parecía sospechoso. Sentía miradas. Sentía que alguien me seguía hasta en el baño. Revisé mi mochila 10 veces. Miraba detrás de cada coche antes de cruzar la calle. En el receso, Jorge y Diego se me quedaron viendo. Jorge se acercó. «¿Qué pasa, héroe? ¿Sigues buscando al muertito?» Lo miré, sin decir nada. «Ten cuidado, cabrón», susurró. «No a todos les gusta que escarbes donde no debes». Y se fue. Así, como si no acabara de amenazarme con una sonrisa de mierda en la cara. ¿Quién carajos le había contado? ¿Cómo sabían? Volví a casa con el corazón hecho un tambor. Entré, cerré con seguro, bajé todas las persianas. Saqué la USB. La miré por un largo rato. Pesaba tan poco, pero ahora cargaba un mundo. Llamé a Camila esa noche. Ya tomé una decisión. ¿Qué vas a hacer? Voy a subirlo. Todo. Silencio. ¿Y estás listo para lo que venga después? No. Pero ya no se trata de mí. Esto es más grande. Ya lo viste tú también. Camila respiró hondo. Luego dijo algo que no esperaba. Mateo no me ha contestado desde el día que volvimos. Le mandé 3 mensajes. Nada. Llamé 2 veces. Me rechaza. ¿Tú crees que...? No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento. Nos quedamos callados. Cada quien en su cuarto. A kilómetros de distancia. Pero compartiendo el mismo miedo. Si algo me pasa, dije por fin. Toma la USB y termínalo tú. Cállate. No digas eso. Tómatelo en serio, Cami. Esto ya se volvió personal. Para ellos. Y si están dispuestos a seguir a un chavo de secundaria hasta su casa, no hay límites. Te juro que no voy a dejar que te pase nada. Subí todo esa madrugada. No a una sola red, a varias. Foros, servidores anónimos, blogs de denuncia, canales de Telegram, usé cuentas falsas, VPNs, navegadores seguros. Tardé horas. Pero lo hice. Creé un archivo comprimido con el título «Esto es lo que callaron». Y lo último que escribí en la publicación fue «No me llamo Mateo, pero esto va por él». Al día siguiente, Internet explotó. Los grupos escolares estallaron con capturas de pantalla. Los alumnos comentaban sin parar. Los profesores entraban en pánico. El video del maestro diciendo que Mateo se lo buscaba circuló como pólvora. Las capturas de los reportes ignorados por la directora, los correos sin respuesta, las fotos de las cicatrices. Y una imagen que se viralizó de forma masiva, la hoja de la carta de despedida de Mateo, con esa última frase subrayada. «Quiero que me vean antes de desaparecer». La escuela intentó frenar la ola. Publicaron comunicados. Dijeron que estaban investigando la veracidad del material, que no tolerarían conductas de acoso. Pero ya era tarde. Los medios empezaron a reportarlo. Uno local, luego otro más grande. De repente todos hablaban del caso Mateo. Y entonces, al tercer día, recibí una llamada desde un número de Oaxaca. Contesté con la garganta cerrada. «¿Bueno?» Una voz femenina, firme, dolida. «¿Eres tú el que publicó todo?» «¿Quién habla?» «Soy la madre de Mateo». Se me cortó la voz. «Sí, fui yo. Gracias. Gracias por hacerlo. Por no dejarlo en el olvido. Él está... No lo hemos encontrado». Tragué saliva. Pero encontré algo más esta mañana. Un sobre en la puerta, con la letra de Mateo. Solo decía una frase. ¿Cuál? Hubo una pausa. Y entonces, con voz quebrada, me dijo: «Ya me vieron». Esa frase no me dejó dormir. No era una despedida. No era un alivio. Era una sentencia. Como si Mateo supiera que al exponer todo, al quitarse el silencio de encima, estaba cruzando un punto sin retorno. Después de esa llamada, Camila vino a mi casa. Entró sin saludar. Se sentó en el piso de mi cuarto sin decir nada. Yo ya sabía. Sentíamos lo mismo. Miedo, angustia, rabia. «Lo hicimos», le dije. «Pero no lo hemos salvado». Ella levantó la cabeza con los ojos rojos. ¿Y si ya no está? ¿Y si fue su forma de decir adiós? ¿Tú crees que Mateo pasaría todo esto solo para rendirse? Camila me miró. No respondió. Pero su silencio lo dijo todo. Ese mismo día, Jorge fue suspendido temporalmente. La noticia se regó como pólvora. El video donde aparece empujando a Mateo en los vestidores ya no se podía tapar. Diego también fue citado junto a sus padres. La escuela los quiso tratar como casos aislados, pero ya nadie les creía. Por primera vez, vi a Jorge bajar la cabeza en público. Ya no caminaba como el rey del recreo. Ya no lanzaba insultos. Ya no reía. El miedo había cambiado de bando. Pero eso no significaba que habíamos ganado, porque las amenazas no paraban. Esa noche, recibí una nueva. No fue un mensaje. Fue una llamada. Contesté. Nadie habló.
Solo se escuchaba una grabación, un perro ladrando, luego una voz distorsionada. A veces los que se hacen los héroes terminan como mártires. ¿Entendiste? Colgué. Mis manos sudaban. Camila me miró desde el otro lado del cuarto, y entendí que había oído todo. No podemos parar ahora, dije. No, no podemos. 2 días después, un grupo de estudiantes organizó un paro silencioso frente a la escuela. Casi 100 alumnos se quedaron sentados en el patio, con hojas impresas que decían, ¿dónde está Mateo? Vi a profesores asomarse por las ventanas. Vi a la directora hablar por teléfono con el rostro pálido, y vi a los padres empezar a llegar, confundidos, enfadados, exigiendo respuestas. No sabían qué hacer. La escuela no estaba preparada para enfrentar el monstruo que ellos mismos habían alimentado. Al día siguiente, algo que nadie esperaba ocurrió. Apareció un video nuevo, anónimo, en una cuenta sin nombre, con el título, «Si quieren saber la verdad, véanlo completo». Camila me lo mandó apenas salió. Tenía 5 minutos. Lo abrí con el corazón acelerado. La imagen era borrosa. Una cámara fija, colocada en un rincón. Parecía un cuarto viejo. Se veía a Mateo, sentado frente a una mesa. Cabello más largo, ojeras profundas, pero con la misma mirada que tenía el día que lo encontramos en la cabaña, firme, imparable. Y entonces habló. No quiero que esto sea una historia triste. Ya hay demasiadas. No quiero que me recuerden como la víctima, ni como el raro, ni como el maricón del salón, porque no soy eso. Soy alguien que aguantó tanto, que un día dejó de tenerle miedo a todo. Hizo una pausa. No busco fama, no busco likes. Solo quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Si estás viendo esto es porque ya no pude seguir escondiéndome, pero también es porque ya no tengo nada que perder. Lo vi con un nudo en la garganta. Su voz era calmada, pero cada palabra cortaba como cuchilla. Hay personas que nunca entendieron que lo que para ellos era una broma, para mí era una tortura. Que cuando me gritaban putito, no estaban ofendiendo una orientación, estaban enterrándome vivo, día tras día, hasta que dejé de sentir. Pero ya no. Ahora siento, ahora grito. Y si tú también te has sentido invisible, si tú también estás harto de callar, usa mi voz, hazla tuya, hazla ruido. El video terminaba con una imagen, una hoja escrita a mano, pegada en una pared de piedra. Decía, si desaparezco, que sea con dignidad, no con miedo. El video alcanzó más de 3 millones de reproducciones en 24 horas. Las redes lo adoptaron como símbolo. Se convirtió en noticia nacional. Medios, activistas, incluso celebridades compartieron su historia. La presión llegó al gobierno local. Se abrió una carpeta de investigación formal contra la escuela, contra varios profesores, contra la directora. El sistema, por fin, empezó a crujir. Y mientras todo eso ocurría, Camila y yo recibimos un sobre por debajo de la puerta de su casa. Sin remitente, sin nombre, solo un USB adentro. Lo conectamos de inmediato. Dentro había un solo archivo de texto. Al abrirlo, leímos: no me busquen más, estoy viendo todo. Estoy en donde por fin nadie me puede hacer daño, pero no he terminado. Falta lo más importante, falta la verdad de cada uno. Y cuando llegue ese momento, todos van a saber quién realmente los estaba mirando. Nos quedamos helados. Camila se giró hacia mí. ¿Tú crees que? Y antes de que pudiera terminar la frase, recibí un correo electrónico. Sin asunto, sin nombre. Solo una línea. Prepárense. Lo que viene. No es perdón. Esa frase fue como una maldición, como una promesa envuelta en fuego. La leí 1, 2, 10 veces. Sentía el estómago apretado, como si supiera que algo grande y oscuro estaba por venir. Camila se inclinó sobre la pantalla. No decía nada, pero podía ver en sus ojos lo mismo que yo sentía. Mateo no había terminado. Y nadie estaba preparado para lo que él tenía en las manos. La semana empezó como si fuera una bomba con el reloj activado. Las autoridades ya habían intervenido oficialmente. 2 inspectores llegaron a la escuela, con trajes oscuros, carpetas llenas de papeles y preguntas que incomodaban a todos. Se reunieron con la dirección, con profesores, incluso con algunos alumnos. Todo el ambiente olía a culpa. Y mientras tanto, la red que Mateo tejió empezaba a revelarse. Ese martes, una nueva publicación apareció en el mismo canal anónimo que había subido el video anterior. Era un archivo comprimido con el nombre. Nadie es inocente. Incluía documentos que dejaban a todos expuestos. Notas internas de la escuela donde la directora pedía minimizar el ruido de los casos de bullying. Correos donde profesores se pasaban la responsabilidad como si fuera un balón de fútbol. Y más impactante, grabaciones de alumnos confesando entre ellos que sabían lo que pasaba con Mateo, pero nunca dijeron nada. Incluso yo estaba ahí. Una grabación mía.
de meses atrás, hablando con otro compañero. Sí, lo molestan un chingo, pero yo no me meto. Si dices algo, te revientan a ti. Era mi voz. Cruda. Cobarde. Camila me miró. No me juzgó. Pero yo sí me odié. Mateo está poniendo el espejo, dijo ella bajito, para que todos se vean, sin filtros. Las redes se incendiaron. El hashtag ¿Dónde está Mateo? Llegó a trending topic nacional. Pero no todo eran aplausos. Había odio también. Mucho. Algunos decían que todo era mentira, que el video estaba editado, que Mateo se lo inventaba todo, que era una estrategia LGBTI para hacer quedar mal a las escuelas. Las mismas voces podridas de siempre, pero ahora más desesperadas, más ruidosas, porque sabían que esta vez estaban perdiendo. El miércoles fue el día en que la directora fue removida oficialmente. Salió por la puerta trasera, entre gritos, cámaras y madres furiosas. Una señora le arrojó una carpeta en la cara. Otra le gritó, ¡encubridora! ¡Monstruo! Jorge y Diego fueron expulsados, sin comunicado, sin excusas. La escuela estaba colapsando, pero la pregunta que todos seguían haciendo era la misma. ¿Dónde está Mateo? Ese jueves, el aire cambió. Se sentía distinto, como cuando se acerca una tormenta. Todo estaba demasiado quieto. Faltando 10 minutos para que acabara la última clase, todos los celulares empezaron a vibrar. Alumnos, profesores, padres, personal administrativo, un solo archivo, un solo emisor, el canal de Mateo. El título, El final empieza ahora. Corrí con Camila hasta el baño. Cerramos la puerta. Puse los audífonos y abrí el video. La pantalla se encendió con la imagen de un salón vacío. Reconocí las paredes. Era el nuestro. La cámara giraba lentamente por el aula, como si alguien caminara con ella en mano. Entonces apareció un proyector encendido, apuntando al pizarrón. Una presentación de PowerPoint con fondo negro y letras blancas. El siguiente material contiene verdades que nadie quiso ver. Si estás viendo esto y fuiste parte del problema, no hay redención para ti, solo verdad. Y entonces, empezaron a pasar uno por uno, videos, audios, fotografías. Un profesor diciendo que Mateo tenía pinta de enfermo. Una orientadora psicológica diciéndole a una madre que su hijo necesitaba varonizarse. Una grabación dentro de la oficina de la directora donde se reían mientras revisaban los reportes de bullying. Risas, burla, frases como «Ese niño es una bomba, tarde o temprano va a explotar, mejor que explote lejos de aquí». Camila empezó a llorar. Yo no podía moverme. Y lo peor no había llegado. La última diapositiva. Esta fue mi vida, y nadie la quiso ver. Ahora no podrán dejar de mirarla. Entonces apareció un último video. Era Mateo, grabado desde un cuarto oscuro. La misma ropa que en el video anterior, pero esta vez más delgado, más cansado. Si llegaste hasta aquí, es porque me viste caer, me viste romperme, o simplemente me ignoraste mientras me desangraba en silencio. No me escondí porque soy cobarde, me escondí porque ya no me cabía el dolor. Pero ahora, cada uno va a cargar su parte, cada uno va a saber lo que es vivir con el peso de una verdad que ya no se puede borrar. Porque esto no termina conmigo, esto termina con todos ustedes mirándose al espejo. El video se cortó. Y apareció una pantalla negra, una sola palabra. Mañana. El salón estalló. Todos hablaban, gritaban, especulaban. Los profesores no sabían qué hacer. Se hablaba de demandas, de represalias, de censura, pero nadie tenía el control ya. Mateo lo tenía, y al día siguiente, algo iba a pasar. El día siguiente fue el más silencioso y tenso que he vivido. Era viernes. El cielo estaba nublado desde temprano, como si hasta el clima supiera que algo estaba por romperse. Cuando llegué a la escuela, había cámaras afuera, periodistas, madres con pancartas, padres discutiendo con seguridad. Dentro se respiraba un aire raro, como de velorio, pero con electricidad estática. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar. Solo sabíamos una cosa. Mateo había dicho mañana, y hoy era mañana. A las 9:00 am en punto, todos los celulares sonaron al mismo tiempo. Un último video, del mismo canal. Este es mi cierre, el verdadero. Porque aunque me arrebataron todo, ahora les toca vivir con lo que negaron. Esto es para que sepan lo que pasó con cada uno. Y entonces, empezaron los nombres. Jorge, el alfa, expulsado. Su familia enfrentaba una demanda por agresión, pero eso no era lo más duro. En el video, Mateo mostró una conversación privada, donde Jorge confesaba a un amigo que solo molestaba a los débiles, porque en casa su papá lo trataba como un cobarde. No era un macho, era otro niño roto, pero eligió destruir en vez de construir. Yo no le devuelvo el golpe, solo lo muestro tal como es. Jorge desapareció de redes. Sus amigos lo abandonaron.
Sus padres cambiaron de ciudad. Según rumores, intentó quitarse la vida semanas después, pero sobrevivió. Hoy nadie sabe de él. Diego, el cómplice, el que se reía, grababa, compartía, fue expulsado también. Su padre intentó limpiar su imagen diciendo que era solo un chiste entre adolescentes. Pero en los correos filtrados, Mateo mostró que Diego compartía los videos de agresión en grupos privados con mensajes como: miren al putito llorar. Lo buscaron en redes, lo escracharon, lo insultaron. Su familia lo sacó de la escuela. El que ríe del dolor ajeno no es menos culpable. A veces, el que ríe es peor que el que golpea. Diego desapareció de internet. A los 3 meses, lo vieron trabajando en un taller de autopartes, solo, con la cabeza baja. La directora destituida. Enfrentó una demanda penal por negligencia institucional. El gobierno la investigó y se filtraron correos donde pedía tapar casos similares antes de que llegaran a prensa. Mateo expuso su indiferencia con un audio demoledor. Ella riéndose al decir: ese niño se hace la víctima. Si fuera tan frágil ya se hubiera matado. Esa grabación se volvió viral. La mujer no volvió a aparecer en ningún espacio público. Se recluyó. Se rumorea que vive sola, con ataques de pánico y sin trabajo. Usted no me falló a mí, le falló a todos, porque su trabajo era ver, no ignorar. El profesor de educación física suspendido de por vida del sistema educativo. Mateo mostró testimonios de otros alumnos que también fueron ignorados, insultados, forzados a callar. Su risa cuando nadie me escogía no se me olvida, pero tampoco se me olvida cuando bajó la mirada cuando me escupieron. Usted fue cobarde, y eso es peor que ser cruel. Actualmente trabaja en una tienda de artículos deportivos. Según redes, no consigue entrar a ninguna otra institución. La orientadora procesada. Mateo mostró documentos donde ella recomendaba terapia de reencaminamiento masculino para estudiantes con comportamientos no apropiados para su género. Camila y yo vimos en vivo cómo la esposaban en una audiencia pública. Su caso se volvió ejemplo nacional de malas prácticas en salud emocional. Usted no me escuchó, me corrigió, me anuló, pero mi voz terminó saliendo. Camila, mi compañera, mi aliada, la única que no soltó a Mateo ni en su ausencia. Después de todo, siguió luchando. Fundó un colectivo estudiantil de apoyo psicológico. Daba charlas en otras escuelas. Se volvió referente. Yo la vi crecer. La vi hablar con fuego en los ojos. Vi cómo transformó el miedo en poder. Mateo le dedicó un mensaje. Camila, gracias por no tener miedo de mí, ni de lo que significaba quedarte a mi lado. Hasta hoy, sigue compartiendo su historia. Sin miedo, sin pausa. Yo no me escondo, no me limpio. Yo fui el que no dijo nada cuando debía hablar. Yo fui el que grabó su silencio mientras lo escupían. Pero también fui el que lo buscó. El que caminó por cerros para encontrarlo. El que expuso todo. Mateo también me dejó algo. A ti te vi. Siempre te vi. Aunque no supieras si ayudar o no, tu silencio fue distinto. No fue de burla. Fue de vergüenza. Y luego fue de valor. Por eso te confío mi historia. Hoy sigo contando su historia. La cuento en foros, en talleres, a quien quiera oírla. Porque esto no fue un caso. Fue una advertencia. Mateo, ¿dónde está? No lo sabemos. Pero eso dejó de importar. Mateo no quería que lo buscaran. Quería que lo vieran. Y ahora todos lo ven. Está en cada historia de resistencia. En cada aula que ya no permite que se repita. En cada maestro que no se hace el ciego. En cada estudiante que se atreve a defender a otro. Mateo no murió. Mateo se convirtió en voz. La última publicación de su canal apareció 6 días después de la exposición final. Era una imagen. Un pupitre vacío. En una banca cualquiera. Con un libro abierto encima. Y una hoja manuscrita, como siempre. Ya no me siento invisible. Ustedes son los que ahora tienen que mirar al espejo. Y decidir si siguen callando.